Buenos días para todos. Aquí no tengo nadie funcionando mis diapositivas. Bueno, qué bueno verlos aquí en esta mañana. Y como digo aquí, están en tus papelitos, todos tienen papelitos. No sé cómo Fernando va a escribir ahí con esa mano así, hermano. ¿Ah? Bienvenidos, mis copresos, mis coprisioneros, mis compañeros de celda. ¿Qué les parece? Pues así es. Aunque no parece, ¿no? Sé que ustedes se levantaron esta mañana cuando le dieron la gana, ¿no? Y se bañaron, se arreglaron, nadie les dijo qué poner. Bueno, a algunos esposos aquí de pronto les tocó decirles. Y se vinieron para acá, en vez de ir al Parque de las Aguas o el Parque Norte, ustedes tomaron la decisión y bueno, hicieron lo que querían hacer esta mañana y no pareciera ser que estuviéramos presos o prisioneros o como una especie de celda, pero la verdad es que las cosas son así. Seguimos, mi negro. Sí, gracias. Las cosas nos tienen preso si nos ponemos a pensar. Yo tengo una lista de 10 cosas que nos encarcelan, nos opriman, nos sujetan. No sé qué piensan ustedes, pero una de las primeras cosas es el temor. El temor a las cosas, el temor al futuro, el temor cuando nuestros hijos salen a la calle, el temor al fracaso, el temor que nos van a echar del trabajo. Hay muchas cosas inciertas en la vida que nos tambalean y nos controlan, nos mantienen con miedo o angustia, ¿no? El temor a ir al centro. Ahora pues yo dejo mi platica en la casa y mis tarjetas, ¿no? Porque uno tiene el temor que allá lo van a atracar y qué cosa pues que le llevan la plata a uno, ¿no? Y entonces uno se deja controlar, ¿verdad? Por esas cosas. Una segunda cosa serían los hábitos malsanos. Los vicios, la televisión. Hay hábitos que nos controlan en la vida, ¿no? Hasta la comida es algo que para algunos nos controla, ¿no? También están las enfermedades como otra cosa que nos mantiene preso. No hemos podido superar las enfermedades, aunque yo creo que Zuckerberg de Facebook dijo que iba a dedicar no sé cuántos millones de dólares a acabar con las enfermedades, pero yo creo que está botando la plata. Pues qué bien las cosas que hemos podido inventar para ayudarnos, pero de todos modos, diabetes, el cáncer, muchas cosas todavía nos agobian, ¿no? Y nos controlan. Tuve un amigo que murió este año de diabetes, ¿no? Y todos los días teniendo que medir y controlar esa insulina y entonces vivimos como bajo la dictadura de enfermedades. También está el bendito temperamento, sigue ahí, la cuarta, temperamento descontrolado, ¿no? La impaciencia. ¿Cuántos impacientes tenemos aquí? La ira. Es algo que controla mucho a la gente, ¿no? Esa chispa que sube tan rápido, ¿no? Y entonces estamos bajo el amo del temperamento ese, ¿no? Que maluquea la vida.
también están las actitudes negativas, el rencor, ¿no? La venganza, son dos cosas que han manejado aquí a Medallo, ¿no? Hemos sufrido la tiranía del rencor y la venganza, ¿no? Y el odio, ¿no? No hemos podido superar esas cosas nos mantienen controlados, ¿no? Y hay otras actitudes, ¿no? Pues sencillamente eso de estar mirando más a otra persona, la envidia, ¿no? Y cosas así por el estilo. Está también, en sexto lugar, las conductas inmorales, ¿no? La deshonestidad, el robo, ¿no? Tenía un empleado que lo cogimos no sé cuántas veces robando, ¿no? Por fin me tocó echarlo. Yo le di oportunidad y no podía manejar eso, ¿no? Está ese agravio llamado pornografía que controla a muchos hombres y hasta algunas mujeres y bueno, hay un sinnúmero de cosas, la mentira, ¿no? Hay personas que no pueden con la mentira, ¿no? Bueno, está también lastimosamente la finitud del mundo, lo que yo llamo la finitud, o sea, ese mundo tan imperfecto que vivimos aquí. Estuve ayer aquí en Moravia ofreciendo nuestros servicios de albergue y todo eso, y alguien me dijo, pues, yo creo que no hace mucho, hace unos años atrás Moravia se quemó, ¿no? Y otra vez, y esas cosas, la inseguridad de la naturaleza, ¿no? Mocoa, ¿no? Pues yo no sé, yo no vivo pues con temor de que nos va a caer un diluvio aquí en bello Medellín, pero un terremoto, ¿no? Un terremoto puede venir en cualquier momento. Y sin duda más de uno de nosotros vivimos con cierto temor, ¿no? A los cambios de la naturaleza de repente, ¿no? Bueno, y está también la religión. La religión en sí sujeta mucho, ¿no? Esclaviza. La persona que vive buscando la paz con Dios, complacer a Dios, pero no lo alcanza, ¿no? Y vive caminando a Girardota, a pies descalzos, o yendo a María, Auxiliadora, allá en el sur. Tenía una amiga que no pasaba un día que no fuera allá, que no iba allá, ¿no? Y cosas así por el estilo. Vivimos sujetos. No sé si alguien vino acá esta mañana de obligación, ¿no? Espero que no, pero y bueno, está el enemigo de los enemigos, el que más oprime a la humanidad, ¿no? Satanás, el diablo. Eso es una realidad, ¿no? Y yo lo he visto aquí en Medellín. Incluso Germán Arciniegas, el autor que ya pasó a la historia, el que escribió este libro, El continente de 7 colores, él comentó que en ninguna otra parte en América Latina se ha compenetrado el oculto, el enemigo Satanás, con la cultura tradicional, con la religión tradicional, como en las montañas de Antioquia, ¿no? Eso fue su comentario, ¿no? O sea, el enemigo y otro periodista también hablando de los comienzos del narcotráfico, ¿no? Dijo, mira, el diablo tomó poder sobre Antioquia, ¿no?
Entonces, ese es un enemigo, un tirano, ¿no? Tenaz. Y bueno, por último, de pronto podríamos alargar esta lista, pero obviamente la muerte, ¿no? Atemoriza muchas personas y los controla y estamos como sujetos a la muerte. Y nos controla el terror, el miedo a la muerte. Y hacemos lo que fuera para quitarnos de encima el miedo a la muerte. Pues abren sus Biblias aquí a Mateo 12. Mateo 12. Ese papelito ahí es para que vayan anotando si quieren. Es, uno de los temores que yo tengo es que salen de aquí los que me han escuchado y dicen, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y qué fue lo que dijo? Entonces yo, tengo pantalla, tengo notas, no me gusta, don Fernando, ese temor a que, no, ese hombre no nos dijo nada, entonces por lo menos van a llevar algo. ¿Por qué salimos de la cosita ahí, mijito? No, seguimos derecho, caballero. Mateo 12, versículo 22. Dice, entonces le trajeron a Jesús, escuchen esto, un endemoniado ciego y mudo. Impresionante, ¿no? Un hombre preso. Y sin medir palabras, Mateo, el autor, dice, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y toda la multitud estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, esto no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, hombre, si alguien conoce mis pensamientos, esa es una persona que debo escuchar, ¿no? Pero les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí llegamos a lo de esta mañana. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús vino declarando la llegada del reino de Dios, ¿no? El pastor Nicolás me pidió compartirles sobre el reino de Dios y la iglesia. Venimos en una serie sobre la iglesia y me pidió que hablara del reino de Dios y la iglesia. Y de primeras, solo hemos visto un texto, pero vamos a ver más. De primeras podríamos decir, si podemos seguir ahí, es que el mensaje del reino de Dios es un mensaje de liberación, no de religión. Fue un mensaje de liberación. Así, en ese momento, cuando Jesús expulsó esos demonios de ese hombre, los sanó. Dijo, mira, el reino de Dios ha llegado. Lo que Jesús nos estaba diciendo es que Él vino a liberar, ¿no? El reino de Dios se trata de una gran liberación, no de religión. Jesús no estaba interesado, como sabemos, vamos a leer un poco más, no estaba interesado en montar un ranchito aparte entre los judíos, ¿no? Otra sinagoga o otro templo. Él vino declarando la llegada del reino de Dios. Y vamos a decir, sigue ahí, bueno, leemos unos textos aquí en Marcos 1.
cuando Marcos decide resumir a lo que vino Jesús, dice esto: Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. No tenemos a Jesús diciendo: la confra de Jerusalén lo vamos a establecer aquí en esta calle, ustedes todos invitados. No se puso a comprar un lote ni a alquilar un garaje, ni... Él dijo: el tiempo ha cumplido, el reino de Dios. Y Mateo también recoge esas mismas palabras y dijo: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si vamos un poquito más, mi estimado, mi estimada, vemos que Jesús mismo, cuando mandó a sus discípulos a compartir, a predicar, dijo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No dijo: mira, vengan a la confra de Toscana, todos ustedes. Dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, encontramos en otro texto, hasta Pablo, ya la iglesia establecida, ¿no? Pablo, uno de los gran misioneros, diciendo en la sinagoga, continuó hablando, discutiendo y persuadiéndoles acerca de ¿qué? De la Toscana, de la iglesia toscana, no, del reino de Dios. Pues hay tres como conclusiones. Hemos hecho una mirada muy somera de textos, pero hay muchos más, ¿no? Y ¿qué podemos decir? En primer lugar, y más importante, ¿no?, es que esto del reino de Dios fue su mensaje central, ¿no? Fue su mensaje central. Bien pueda, mi querida. Y creo que hemos perdido noción. No sé, de pronto por eso Nicolás me pidió traer este tema, este mensaje esta mañana, porque hemos perdido noción del reino de Dios. Ya no hablamos del reino de Dios, hablamos de la iglesia toscana o cualquier otra iglesia, o de la fundación o de la corporación, ¿verdad? Y vemos que con Jesús su mensaje principal fue acerca del reino de Dios, ¿no? Y si su mensaje central fue el reino, nos debemos preguntar, bueno, ¿de qué está hablando cuando decía reino de Dios? Y entonces, en segundo lugar, vemos que cuando dice reino de Dios, es algo que se trata de Dios, ¿no? Se trata de Dios. Y el término reino de Dios, entonces, tiene que ver con su gobierno, con su autoridad, con su protección. No pensamos hoy en día tanto en la palabra reino. Nosotros somos la República de Colombia. Está el Reino Unido allá al otro lado del océano. De pronto el término reino no tiene tanta acogida aquí entre nosotros, pero nos tenemos que preguntar, Jesús, ¿por qué usó esa palabra, ¿no? Ese término, esa idea? Y podemos, al pensar en este endemoniado ciego y mudo, pensar en que Jesús vino a rescatar, a liberar, ¿verdad? A volver a gobernar la vida, ¿verdad? Porque desde Edén, ¿no es cierto?, perdimos nuestra libertad, nos volvimos independientes y nos quedamos sujetos a nosotros mismos y sujetos al enemigo y sujetos a un mundo imperfecto. Entonces, encontramos, en tercer lugar, con razón,
que los primeros misioneros, cuando salían, ¿verdad?, no predicaban la iglesia, sino predicaban el reino de Dios, ¿no? Predicaron el reino de Dios. Pues aquí hay muchas implicaciones que podríamos sustraer de esto, pero hay dos que quisiera mencionar con el tiempo que tenemos con ustedes, ¿no? Y la primera cosa es esta, ¿verdad? Que Dios, si el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Dios reina más allá de donde ha llegado la iglesia. La iglesia ni se había formado cuando Él vino, ¿no? Y entonces podemos decir, ¿verdad?, que el Dios va más allá, ¿verdad? El reino de Dios va más allá que donde está la iglesia, donde ha llegado la iglesia. En Lucas capítulo 10 encontramos eso. Cuando Jesús había enviado estos 70 discípulos, dice, los había mandado a evangelizar, a predicar, y entonces los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, pues mira, yo vi a Satanás caer del cielo. Y entonces podemos confiar en que Dios va delante de nosotros, ¿verdad? Que Dios está ya obrando en alguna parte, en algún momento de la vida aquí en Colombia. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de esto, muy inspirador. Seguimos ahí. El ejemplo de un misionero, Bruce Olson. No sé si han escuchado de Bruce. Fue un norteamericano que en los años 60 Dios lo llamó a las misiones y no sé cómo exactamente, pero Dios le dio la visión de alcanzar un tribu que se llama Motilón. Los Motilón viven en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y en ese entonces nadie había alcanzado este tribu. El que intentaba llegar donde ellos nunca salía, porque eran muy feroces. Pero este muchacho Bruce llegó ante ellos, ¿no? Por milagro Dios salvó su vida y comenzó a convivir entre ellos, y después comenzó a aprender su idioma. Pero ¿cómo enseña uno? ¿Cómo predica el evangelio entre un tribu casi de la edad de piedra, ¿no? ¿Cómo comunica uno el evangelio para que ellos entiendan, ¿no? Pues Bruce Olson, como otros misioneros a lo largo de la historia, ¿no?, han encontrado que Dios ya había llegado, ¿no? Que Dios ya había llegado. Y Bruce en escuchar sus leyendas y su pasado, resulta que en una de sus leyendas profecías tenían que venía un blanco, un hombre blanco, un hombre, a nosotros nos llaman blancos, a todos nosotros que no parecemos a ellos, y que venía un blanco a hablarles desde un tronco de banano. Tronco de banano. No sé si ustedes han cortado un tronco de banano. Uno lo raja así y después lo raja así. ¿A qué parece? Parece a un libro, ¿no? Hay capas en ese tronco. Y en esa profecía, Bruce Olson y ellos entendieron que él era ese hombre que venía a hablarles del evangelio desde un libro. Y así fue. Y hoy en día los Motilón son prácticamente todos convertidos a Cristo, ¿no? Y como ustedes ven ahí, Bruce Olson ha podido ver graduado de universidades, médicos Motilón, ingenieros Motilón, agrónomos Motilón. Dios hizo una gran obra ahí entre él, a través de él, pero Dios había llegado antes, ¿no? Y en cierto sentido la idea del reino de Dios es esa, ¿no?
que Dios, que esta iglesia no es el reino, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Aquí encerraditos, pues muy poco podríamos hacer, pero Dios ya está por delante de nosotros, por delante de nosotros. Cuando usted sale a hablar con alguien, Dios ya está llegando allá, Dios ya ha llegado, ¿no? Una vez, cuando nosotros, Club Deportivo, estábamos buscando terreno, habíamos pensado que aquí el botadero, aquí en Andalucía, en Villaniza, que íbamos a poder construir algo allá, pero bueno, es una larga historia y no pudimos, y entonces comenzamos a buscar con el gobierno, con el municipio de Medellín, terreno para ellos prestarnos, y nada. Yo volteé como 2 semanas con bienestar familiar, con planeación, y ellos nos querían ayudar, pero y entonces estaba por tirar la toalla con la idea de un lugar, ¿no? Un lugar propio para nosotros desarrollar, y porque pues comprar terreno aquí, pues ni modo, eso vale 6,000 metros cuadrados, vale mucha plata en una ciudad, ¿no? Que cabe una sola cancha de fútbol. Pero en una reunión de otro índole, con unos profesionales, estábamos charlando sobre otro ministerio. Un señor, un hombre, se presentó como de propiedad raíz, y entonces después de la reunión yo me acerqué y le dije: mira, nosotros estamos buscando esto y aquello. Él me dice inmediatamente: yo tengo el lugar para ustedes, ¿no? Eso fue lo que me dijo: yo tengo el lugar para ustedes. Y allá está, no sé cuántos han ido allá, pero eso es tremendo sitio, te cuento. Esos son 28,000 metros cuadrados, ¿no? Dios siempre como que va delante de nosotros, y nosotros que estamos en ese reino podemos confiar, podemos creer en eso, ¿verdad? Que Dios siempre está delante de nosotros. Y esta iglesia, Dios puede usar esta iglesia mucho más allá de lo que podemos imaginar y pensar, ¿verdad? Si solo creemos que estamos bajo su gobierno, bajo su autoridad. Pues la segunda cosa es muy obvia, de pronto ni me toca decirlo en esta mañana, ¿verdad? El reino de Dios es lo que Dios más necesita, es lo que el mundo más necesita, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva el mundo buscando resolver sus problemas, ¿no? ¿Cuántos años, ¿verdad? Años, 2,000 años o más. Aquí en Colombia todos tienen respuestas, pero no hay. Todos tienen preguntas y respuestas, pero no hay respuestas a esto, ¿no? A lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo otra vez está volviendo los homicidios, los asesinatos en Medellín, ¿verdad? Es preocupante eso. Pero ¿qué pasa? Es que no estamos proclamando el reino de Dios, no estamos presentando el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15? Dice: ¿no entendés que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, etcétera, etcétera. El reino de Dios es lo único que puede transformarnos desde adentro hacia afuera, ¿verdad? El reino de Dios es lo único que puede gobernar esta sociedad. Y debemos entonces con más urgencia. Por eso Jesús vino y por eso Jesús proclamó el reino de Dios, porque es lo que más necesita el hombre. La primera iglesia lo entendió muy bien. ¿Qué dijo Pedro?
ante el concilio dije, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. No sé si nosotros lo creemos o no, pero esa es la realidad, ¿verdad? Suena como un poquito sencillo, pero si todo hombre entrega su vida al gobierno de Cristo, a la salvación de Cristo, esto sería totalmente diferente, ¿verdad? Hasta esta mañana estaba como en un momento leve y estaba pensando en esos buceros de Zamora. Imagínate un bucero de Zamora en el reino de los cielos, y llegamos a un cruce y me dice, Marcos, sigue adelante, hombre, yo me hago atrás de usted. Esos no sé si ustedes no me están entendiendo, pero yo siempre voy por Carabobo, y los choferes, los conductores de los buses de Zamora son unas fieras para manejar y siempre lo quieren estrujar del camino, ¿no? Pero imagina, todos ellos convertidos a Cristo, ¿no? Impresionante. Pablo dice algo muy acertado, ¿no? En cuanto a su vida moral. Claro, él no está pensando en él está imaginando un judío religioso dedicado a la ley, pero que sabe que por dentro es otra persona. Y él dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahí está, ¿verdad? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. Por mucho que querían seguir la ley, no podían, porque ahí estaba la naturaleza pecaminosa dentro de ellos, y nosotros estamos en las mismas. Pero vea lo que dice Pablo: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, ¿verdad? ¿O quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Bueno, el mensaje del reino de Dios es liberación, no es religión. Toscana, la iglesia toscana no es el reino de Dios, ¿no? Tenemos un Nicolás, pero no es Maduro, ¿verdad? Es Duarte, gracias a Dios. Él sabe, ¿verdad?, que esto no es su reino. Que este no es su reino, ¿verdad? Nosotros somos agentes del reino. Nosotros, la Confra de Toscana, somos miembros del reino, pero nosotros no somos el reino. Ni Nicolás es nuestro rey, ¿verdad? Afortunadamente Dios es mucho más que Toscana. Pues en segundo lugar, hay otra cosa importante que hay que recoger en el tema del reino de Dios, y es esto, ¿no? La liberación, o sea, el reino de Dios comienza hoy, pero será perfeccionado en la eternidad. O sea, es algo que comienza hoy en nuestras vidas. O sea, podemos gustar, podemos disfrutar del poder del reino de Dios en nuestras vidas, pero no se frustran cuando uno ve a nuestro alrededor la imperfección todavía, el pecado todavía, la deshonestidad del hombre, los hijos desobedientes. No se frustran, porque un día de estos, ¿verdad?, se perfeccionará lo que Cristo vino a hacer entre nosotros. Pues hay unos textos, ¿verdad?, que hablan de esta dualidad del reino, ¿no? Jesús con sus discípulos, ¿verdad?, o con los fariseos les decía: vea, ustedes dicen que de pronto viene alguien que los va a liberar de Roma. Y él dice: no, porque aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Yo soy el reino de Dios, ¿verdad? Ya ha llegado, ya ha comenzado la liberación. Pero también cuando estaba con sus discípulos, ahí en Lucas 22, dice, tomando la copa: tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
Y en Juan 18:36, cuando Jesús estaba ante Pilato o Herodes, dice, si mi reino fuera este mundo, mis ángeles, mis soldados hubieran peleado, no, pero mi reino no es de este mundo. Y en Filipenses 3:20, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? De manera que la obra de Jesús aquí en la tierra fue una primicia, ¿verdad? Una gustación de lo que va a acontecer. Fue una primicia. Esa obra que Cristo hizo en tu vida es apenas el comienzo de lo que Él va a terminar de hacer en tu vida y en esta sociedad, ¿verdad? Cuando Cristo alimentó a esos 5,000, ¿verdad?, con 5 panes y 2 peces, es que el reino de Dios llegó ahí en ese momento, ¿no? Pero sabemos que el reino de Dios también se va a completar en el futuro, en la eternidad. Y dice en Apocalipsis, ¿verdad? Seguimos ahí. Dice en Apocalipsis que no habrá más hambre y más dolor y más tristeza. Jesús comienza la obra y lo va a terminar, y debemos aguardar entonces esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza, como dice aquí en Apocalipsis, yo trato de leerlo cada semana, ¿verdad? Ya no tendrán hambre ni sed, ¿verdad? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Lo cierto es que esta vida puede desesperar tanto que hasta personas quitan la vida, ¿verdad? Se quitan la vida. De pronto más de uno ha pensado eso, ¿verdad? Pero aguardan esperanza, ¿verdad? Que Dios de pronto no te dio ese trabajo que querías. De pronto ese hijo va de mal en peor, pero guardan esperanza, ¿verdad? Guardan esperanza que Dios va a hacer todo nuevo. Y incluso esa es una segunda como implicación o conclusión aquí. Lo que nos espera es un cielo nuevo y una nueva tierra. Iba a traerles, otra vez se me olvidó. Iba a traerle un par de blue jeans que yo tengo viejitos, ya rotos, parchados. Imposible a un blue jean viejo volver a hacerlo nuevo, cogerlo y hacerlo nuevo, por muy bueno que seamos cosiendo y todo eso. Imposible, ¿verdad? Imposible echar vino nuevo a odres viejos, dijo Jesús, ¿verdad? Imposible que esa revolución bolivariana, ¿no?, haga algo nuevo en Venezuela. Antes está acabando con Venezuela, ¿verdad? Solo y cuando viene ese nuevo cielo y esa nueva tierra, ¿verdad?, es que vamos a liberarnos del todo, ¿no? Solo un cambio total, transformador, resurrección, ¿verdad?, es que vamos a vivir entonces totalmente libres, sin ningún temor, sin ningún hábito malo y así por el estilo. El reino de Dios, el gobierno de Dios. Yo no sé por qué la gente quiere vivir tan maluca, ¿no? ¿Por qué queremos vivir tan maluca cuando Dios ofrece su gobierno, su protección, su vida en nuestra vida? Qué cosa tan increíblemente bueno, ¿verdad? No tengo ni palabras para expresar lo que es tener la vida de Dios en uno, ¿no? El Espíritu Santo en uno.
la salvación, la paz con Dios en uno. Pues yo tengo 3 preguntas para ustedes para terminar en esta mañana. ¿Estás dentro del reino de Dios? ¿Estás bajo su cobertura en esta mañana? Había un hombre religioso, yo creo que era un buen hombre, no hacía mal a nadie. Nicodemo, ¿verdad? Era un líder de la sinagoga incluso. Tenía que ser un buen hombre, por lo menos por fuera. Y llegó ante Jesús de noche una vez, yo creo que como para hablar de tú a tú con Jesús, ¿no? Tú eres muy bueno, yo soy muy bueno. Y Jesús como que lo frenó ahí en ese momento y le dijo estas palabras, ¿no? En verdad te digo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Si no nace de nuevo. Es importante, ¿no? No solo asistir a la iglesia, cantar, todo eso es muy rico, pero la vida dentro del reino comienza con un cambio en tu corazón. Cuando tú confieses tu pecado, cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y cuando tú abres tu vida a la presencia del Espíritu Santo, eso es nacer de nuevo, ¿no? Y entonces les pregunto en esta mañana, si alguien no está dentro del reino en esta mañana, no ha hecho esa decisión de entregar, reconocer a Jesús como su Salvador. No estoy hablando de haber hecho la primera comunión o haberse bautizado o haberse caminado hasta Girardota, nada de eso, sino si has tomado la decisión, ¿verdad?, de recibir a Cristo. Yo lo hice cuando tenía 8 años. Mis padres eran cristianos. No recuerdo un día que no creía en Cristo, pero yo llegué a un momento donde reconocí que no era por mis padres ni porque yo asistía a la iglesia o porque yo hacía esto o aquello, sino era porque Marcos reconocía que era pecador y necesitaba la salvación de Cristo, ¿no? Y entonces esa es la invitación en esta mañana, o una invitación. Estás dentro del reino de los cielos, nazca de nuevo en Cristo. Una segunda pregunta: ¿el poder del reino opera en tu vida? No sé cómo es, pero podemos estar dentro del reino, pero como si el reino no operara del todo en nuestras vidas, ¿no? Es como ese hijo que vive en nuestra casa. Yo tengo 3 en este momento viviendo en mi casa. Uno es el jefe en la casa y todo eso, y uno les dice: José Miguel, por favor, recójame eso. Y José Miguel no recoja eso. Yo no sé cómo es eso. No, eso debe ser instantáneo, ¿no? Que uno le dice y vea, se recoja. Hombre, si Dios es nuestro jefe y nos dice algo, pero nosotros renegamos y no, yo no sé, pero nosotros, yo creo que nos debería gustar mucho vivir bajo el poder del reino, ¿no? Mira lo que Pablo dice aquí en Romanos, ¿no? Allá al lado ese: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo. No reine el pecado en vuestro cuerpo. Anterior a eso decía: ¿cómo es posible que el pecado reine en su vida? ¿Verdad? No sé si ustedes, desafortunadamente el otro día venía del aeropuerto bien tarde, por la 1:30 de la mañana, dejando a un muchacho nuestro allá.
y me vine y desafortunadamente un perro cruzó el camino y ¡prum! Lo cogí y ahí quedó ese pobre perro, ¿no? Imagínense llevando el perro para la casa. Como manteniendo el perrito ahí muerto en la casa. No, qué asco, ¿no? Que eso uno lo entierra y ya, ¿no? Cuando Pablo dice, ¿cómo es posible que el pecado reine en tu vida? Es como mantener ese perro muerto de ahí, ¿no? Qué asco, ¿verdad? Repugnante. El pecado es repugnante, ¿verdad? Pues hay pecados muy bonitos, muy sabrositos, pero en verdad a lo último es un perro muerto en la calle, ¿no? Es como eso. No, sigue ahí, por favor. Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahí está el tema del preso y prisionero y todo eso. Y para libertad fuimos liberados por Jesucristo. Permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Y mira lo que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz. ¿Cómo es que paciencia? ¿Por qué es que nos vivimos impacientes, ¿no? ¿Por qué vivimos con esas rabias, ¿no? El Espíritu Santo, si le damos la oportunidad, Él produce todo lo contrario y algo muy bonito en nuestras vidas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, ¿verdad? Ese es el poder del reino sobre nuestras vidas y todos podemos vivirlo. Si no fuera así, no lo hubiera dicho Pablo, ¿verdad? Y Cristo vino a librarnos de las rabietas, de las iras, de las impaciencias, ¿no? Y de muchas otras cosas. Tuve un amigo que vivió a mi lado, cristiano, que abusó sexualmente de mi hija, ¿no? Era cristiano, ¿no? A él lo habían abusado como un niño, ¿no? Y pues yo no sé, el hombre no buscó ayuda, ¿no? No buscó ayuda. Yo no sé cómo amanecía cada día después de esas cosas. Y a veces nosotros dejamos cosas muy dolorosas y duras permanecer en nuestras vidas, ¿no? Y yo les invito, ¿no? A no dejar permanecer esas cosas, esos golpes, esas sinvergüenzas, dando vuelta en la vida, ¿no? Entrégalos al Señor y busca ayuda del pastor, de otros, ¿no? El poder del reino puede con esas cosas, ¿no? Puede liberarnos de esas cosas. Bueno, una tercera pregunta y última. ¿Sois agente de esta iglesia o agente del reino? Si somos agentes de esta iglesia, trabajamos los domingos, vinimos aquí al culto, de pronto dedicamos un ratico a la oración y ya, ¿verdad? Pero si somos agentes del reino, es que los 24 horas del día estamos prestos para anunciar el evangelio, para servir, para ayudar a otros, para proclamar la libertad en Cristo. Mira lo que Pablo dice, él está ya terminando su carrera, él está despidiéndose a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, nada le va a molestar como para no, hasta su propia vida, como para no terminar su carrera, lo cual lo llamó el Señor, ¿verdad?
Eso es un agente del reino 24 horas, ¿no? No le importa ni su propia vida para que otros conozcan del Señor. Ayer, les confieso, estaba renegando un poquito, había decidido ir aquí a Moravia a disponernos para albergar familias, no allá en el estadio, pero qué trancón tan bravo por todas partes. Y hoy no, yo por qué me metí en esto pero bueno, por fin llegué allá y me presenté allá a unas personas del municipio y no, don Marcos, qué bueno que has llegado. No hay personas que vienen a hacernos esa oferta, ¿no? Y bueno, me salí un poquito contento con eso y vamos a ver si recibimos algunas familias, ¿no? Pero a veces no nos queremos incomodar, ¿no? Para el reino. Pero Pablo no dejaba que nada lo incomodaba. Oremos al Señor y pedimos que el poder del reino sea sobre nuestras vidas en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias porque tuviste a bien rescatarnos. Nos vistes en territorio del enemigo, subyugado, oprimido, preso, prisioneros, y enviaste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por ese gran amor y compasión por nosotros. Señor, perdónanos por limitar tu poder en nuestra vida, y te pido en esta mañana por todos nosotros, Señor, ayúdanos a vivir bajo tu poder, tu gobierno. Qué rico, Señor, vivir libre de las cosas que nos agobian, tan insignificantes, tan triviales. Señor, pedimos por este país y oramos, Señor, que tu reino venga a todo hombre, mujer, joven y niño, Señor. Es nuestro deseo. Y úsanos, Señor, para tu honra y gloria. Usa la iglesia de Toscana, Señor, para tu honra y gloria. Y te lo decimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.